Ya estamos en vivo, ¿sí? Bueno, buenas noches. Bienvenido una vez más a esta charla, a esta conversación que tenemos ahora los días jueves. Y bueno, darle las gracias a los que se conecten. Esta es una serie de IGTV que estamos realizando y quedan para la posterioridad a partir de mañana colocados en internet. Así que bienvenido a todos los que se conectan y voy a entrar un poquito en materia para aprovechar el tiempo mientras se conectan. Bueno, como saben, esto es una conversación de mi cuenta personal donde quiero dejar, digamos que, experiencia vivida, anécdotas, cosas que vayamos conversando. Hoy vamos a conversar sobre el caso Conviasa, el caso del accidente del vuelo 2350. Y no es una charla realmente técnica, no es una charla como la que llevo a los foros aéreos o académica, digámoslo así. Es mucho más amena, mucho más de anécdotas. Sí vamos a entrar en algunos aspectos técnicos de investigación, pero no estilo foro, no estilo programa. ¿Ok? Para que sepan que va a ser un poco más de anécdotas, más conversatorio, que al final, por eso es que lo hago de la cuenta y no lo hago de la cuenta de ninguna cuenta dedicada a la parte aérea. Porque esto es una serie de varias conversaciones de varias cosas personales. Así que lo que vienen siguiendo estos contactos de los días jueves eh, van a hilar la historia porque la historia va de manera cronológica, como había contado en el anterior, y vamos a arrancar de una vez esto. Yo había permanecido 6 meses privado de libertad de manera injusta hasta octubre del año 2009. Una vez salí digamos que esa privación de libertad, eh, tenía que tener un espacio para reencontrarme conmigo mismo. Evidentemente, si bien es cierto, hay una secuela de haber estado detenido durante tanto tiempo, sí emocionalmente había una afectación. Tenía que reencontrarme conmigo mismo. Mi aspecto físico había cambiado porque tenía que adaptarme realmente a las condiciones del retén, del sitio donde estaba, del reclutorio. El dialecto me había cambiado porque tenía también que conversar, digamos que de la misma forma que se conversaba dentro del penal. Y se había un poco de shock, ¿no? De volver otra vez a la calle, miedo, incertidumbre. Así que yo quería reencontrarme conmigo mismo y me tomé un espacio. Sin embargo, tampoco podía volver de una u otra manera a mi trabajo normal. Había tenido, digamos que un golpe moral en la imagen, puesto que se había desprestigiado con los titulares de prensa. Increíblemente, cuando tú pasas por un proceso como el que vivimos, la prensa es muy amarillista, pero cuando sale en libertad o los hechos demuestran tu inocencia, no existe un titular que lo diga. Y tú no vas a andar con una sentencia en el pecho diciéndole a todo el mundo, mira, resultó ser que lo que tú viste, yo soy inocente y aquí está la sentencia. Entonces, bueno, sí, queda un poco golpeada. Pasaron 6 meses donde los clientes que yo tenía buscaron su propio proceso para seguir adelante con su trabajo y digamos que perdí la empresa, perdí el trabajo. Aparte que desde que yo salí, transcurrieron 8 meses para que se realizara la audiencia preliminar y eso trajo como consecuencia tampoco poder reactivar la actividad de la compañía. Así que en el momento me encontraba quebrado y sin trabajo. Yo salí en octubre y en noviembre, un mes después, lamentablemente fallece mi padre, fallece producto de un accidente náutico y mi hermano y yo decidimos que para llevar ese caso, para demostrar que hubo un homicidio culposo, contratamos a Nega Granado, que había sido mi abogado defensor y ya se había convertido en mi amigo durante el caso de las llamadas notarías paralelas. Eso hizo que mi hermano y yo nos dedicásemos durante un tiempo a investigar los hechos del accidente de mi padre, puesto que en el caso Santa Bárbara lo que sí habíamos aprendido de llevar ese caso aéreo, o de vivir, mejor dicho, porque lo viví como víctima, ese caso aéreo, es que cuando las víctimas forman parte del proceso, cuando las víctimas se asesoran y se lleva una investigación paralela, pero respetando a la autoridad competente, pueden aportar y coayudar a la fiscalía a develar los hechos y probablemente a que se llegue a la verdad. Entonces nos habíamos empeñado en
dedicarnos a una investigación para poder comprobar la culpabilidad de las personas involucradas en el accidente de mi padre. Durante ese tiempo también una amiga me refirió un caso de unas lesiones personales. Una chica llamada Ivana Profeta le había caído una reja de un supermercado cuando estaba trotando y esta persona que me conocía sabía el trabajo que habíamos hecho también con el caso Santa Bárbara, que fue muy sonado, y me dijo si quería formar parte del equipo para que yo me encargara de la negociación de indemnización a esta persona que había sido lesionada. Lo que me lleva a mí a profundizar en el tema penal de ayuda a las víctimas. Entonces, digamos que esos dos casos hacen que yo tome la decisión que reinvente mi compañía y la dedique a las asesorías. Si bien es cierto, antes se dedicaba a la gestoría, su registro legal era jurídico, era en el término de la asesoría legal y documentación. Entonces yo me replanteo que realmente me gusta el tema de ayudar a las víctimas, asesorar a las víctimas, de defender sus derechos, y me gusta la parte de investigación. Y dedico tiempo de manera autodidacta a estudiar lo que es investigación de accidentes aéreos, convenios internacionales de la OASI que regulan los accidentes aéreos y la regulación aeronáutica, y el Código Penal, así como la Ley Aeronáutica Civil venezolana, siempre pensando que en algún momento, si alguna víctima necesitase apoyo, en el caso aéreo, yo también podría aportar conocimiento con la experiencia que había tenido el caso Santa Bárbara. Pues resulta así, posteriormente, en el año 2010, no había transcurrido ni siquiera un año, el 13 de septiembre del año 2010 ocurre efectivamente un accidente aéreo en Venezuela y cae un avión de la línea aérea Conviasa, la línea estatal Conviasa, el vuelo 2350. Era un vuelo que cubría la ruta por la mar de la isla de Margarita a la ciudad de Puerto Ordaz en el estado Bolívar. Cuando cae ese avión, enseguida automáticamente empieza a llamarme personas que me habían conocido en el caso Santa Bárbara, a decirme, bueno, primero el impacto emocional, los familiares. Un familiar de un accidente aéreo se siente impactado al escuchar otra tragedia aérea, entonces llama y te dice, oye, que no es posible, otra vez Venezuela, otro un accidente aéreo, otra vez víctimas mortales. Personas involucradas en el aeronáutico me llaman para saber si yo voy a de una u otra manera ayudar a las víctimas. Y empiezo a plantearme esa posibilidad seriamente de ver si podía ayudar a las víctimas del caso Conviasa. En ese momento se sabía que habían personas fallecidas y que habían sobrevivientes en el caso Conviasa. Pero como acabo de decir, yo realmente me encontraba imposibilitado económicamente porque no tenía ningún tipo de recurso para viajar, para buscar como instrumentos que me permitieran ayudar a las víctimas. Y el bufete que se encargó de la parte jurídica en el caso Santa Bárbara, que nosotros contratamos en el caso Santa Bárbara, me llama y me plantea la posibilidad de financiarme el hecho de que yo vaya a Puerto Ordaz y reorganice a las víctimas. Digamos, te vamos a financiar ese trabajo que tú haces a favor de la víctima, y si la víctima, producto de ese trabajo, decidiesen llevar alguna acción legal, se plantea la posibilidad de que nuestro bufete sea una opción. Era, digamos, que una especie de intercambio. Que posteriormente, no voy a decir que fue un error, porque de eso me permitió entrar en el caso, pero sí fue una experiencia que me abrió los ojos en conocer que lo que yo quería hacer como trabajo, lo que yo quería aportar en el trabajo de asesoría de víctimas de accidentes aéreos, no es lo mismo que perseguir un bufete de abogados, respetando por supuesto a los bufetes de abogados. Pero en el criterio yo quería llevar un contrato para llevar una representación jurídica, y en mi criterio yo quería investigar, acompañar a las víctimas, organizarlas, aconsejarlas, asesorarlas. O sea, era más un trabajo humano que un trabajo netamente legal. Y eso llevó a que tuviésemos serias desavenencias, diferencias de criterios durante el transcurso del caso. Pero lo cierto es que si me plantean la posibilidad de apoyarme económicamente para que yo me organice junto con las víctimas, me voy entonces una semana aproximadamente después a la ciudad de Puerto Ordaz a ver qué realmente estaba ocurriendo en la atención a las víctimas y cómo se estaba llevando a cabo todo el proceso
en la ciudad de Puerto Ordaz, donde estaban todos los afectados, la mayoría de los afectados. Y me voy con mi hijo, invito a mi hijo que estaba empezando a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela y un representante de esa firma legal. Nos vamos a Puerto Ordaz, llegamos al aeropuerto. Recuerdo que llegamos sobre el mediodía y nos sentamos a tomarnos un café allí en el aeropuerto de Puerto Ordaz y se acerca una persona y nos dice que si por casualidad nosotros estábamos allí por el caso Conviasa. Evidentemente nos vio a los tres enflusados con maletines y intuyó que no era normal en ese momento. Y le dijimos que sí, que evidentemente yo, quién era yo, que había trabajado en el caso Santa Bárbara y que estaba allí para buscar apoyar a la familia del caso Conviasa. Conversamos un rato, resultó ser un periodista, conversamos un rato sobre el caso, sobre supuestas hipótesis que ya se comenzaban a llevar y se retiró. Nosotros nos fuimos a nuestro hotel. Al día siguiente yo le digo a mi hijo, ve y compra la prensa, todos los periódicos que hayan en la prensa para ver qué noticias están saliendo, qué se está publicando, para conocer más o menos cuál es el ambiente de los últimos acontecimientos. Y mi hijo llega un poco palidecido, cara asombrado. Recuerdo verlo llegar en el pasillo, mi hijo Keiber Dugarte, y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Y me dice, porque no vas a creer esto. Y nos muestra este titular. Este titular dice, aquí no se puede leer muy bien, pero dice, Bufete Dugarte asume defensa de los sobrevivientes de Conviasa. Era el titular principal de la prensa. Y este titular que hizo de manera espontánea ese periodista que nos entrevistó un día antes, nos abrió las puertas para contactarnos realmente con los familiares, porque hasta ese momento no habían podido tener contacto. Es decir, ese titular te abría las puertas de que estabas allí y querías hacer un trabajo. Pero también puso en alerta a Conviasa. Automáticamente el personal de Conviasa se puso al tanto de que había alguien, y que ese alguien era yo, que ya había llevado un caso anterior buscando representar a las familias. Por lo cual utilizaron estratégicamente lo que me había ocurrido a mí, no un año, ni siquiera un año atrás, con el caso de la notaría. Agruparon a la familia y le dijeron que tuviese muchísimo cuidado, que por allá había un William Dugarte, que era un estafador, que había estado preso. Bueno, ¿sabes? Mediáticamente utilizar todo eso para evitar que la familia se agrupara en torno a mi representación o mi asesoría. ¿Que tuvo efecto en el momento? Sí, ciertamente tuvo un poco de efecto en el momento. Cuando yo empecé a tener relaciones con los familiares, me decían que ciertamente Conviasa les había advertido, que tuviesen cuidado conmigo. Y yo me apoyé, bueno, en lo que había dado resultado, en el caso Santa Bárbara. No en lo que había pasado, sino en el resultado que habíamos obtenido durante la representación de la familia. Dos familias, la familia Andara Serpa y la familia Torres Hernández, decidieron darme la oportunidad y la confianza para representarle. Yo le planteé que yo necesitaba un poder para poder entonces comenzar a trabajar realmente en el caso, porque hasta que yo no tuviese una representación legal no podía ni asistir a la fiscalía, ni entrar al expediente, ni hacer nada en torno a la investigación. Estas dos familias fueron las primeras que me dieron esa ventana, esa oportunidad, que después desencadenó evidentemente que las otras familias se agruparan en torno a mi representación, pero en principio fueron esas dos las que me dijeron, sí confiamos en ti, y me lleva entonces ya a convertirme en un actor dentro del caso. El caso se le había asignado a la fiscal 57 con competencia nacional, Marisol Zacarías, que era la fiscal que llevó el caso Santa Bárbara. Y aquí voy a dar una apreciación muy personal sobre por qué le asignan un caso aéreo a una fiscalía nacional cuando existe en Venezuela una fiscalía con competencia aeronáutica, donde tienen todo el conocimiento, toda la experticia, toda la pericia para llevar, además que la preparación jurídica en derecho aeronáutico para llevar un caso aéreo. Evidentemente yo creo, y en mi opinión personal, que buscaban que dentro de el desconocimiento de la propia fiscal en los casos aeronáuticos pudiese evitar quizás avanzar de manera ligera en la investigación. Lo que pasa es que ya yo conocía a la doctora Marisol Zacarías, conocía su calidad humana y su calidad profesional,
y estaba seguro que no iba a ser un trabajo menor al que había hecho con el caso Santa Bárbara. Hay que tomar en cuenta que cuando ocurre un accidente aéreo, digamos que intervienen tres actores principales en la investigación. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, que se encarga de determinar cuáles fueron los factores que contribuyeron para que el accidente sucediera y así poder emitir sus recomendaciones sobre seguridad. Ella no juzga, ella solamente es la que redacta ese informe para poder emitir recomendaciones, fabricante, aerolínea, comunidad aeronáutica, y evitar que vuelva a ocurrir un accidente aéreo. Pero, según la ley aeronáutica civil venezolana, es quien realmente dirige la investigación de accidentes aéreos y es lo que está normado en los convenios internacionales. También tenemos entonces la actuación de la Fiscalía, que investiga a ver si durante ese proceso se cometió en un tipo de delito, se cometió algún tipo de delito penal, y entonces acusar a los posibles responsables. Y el INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolana, claro que hace una investigación para ver si hubo violación en las leyes, en los reglamentos que corresponden a las operaciones aéreas. En este caso, tanto la compañía aérea Conviasa como la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, como el INAC, estaban adscritos al mismo ministerio. Mejor dicho, se iban a investigar ellos mismos. El INAC, el ente regulador, la Junta Investigadora, que tenía que investigar el accidente, y la misma compañía pertenecían al Estado venezolano y al mismo ministerio. Muchas personas me dijeron, no te metas en el caso Conviasa, mira lo que acabas de vivir, por lo que acabas de pasar, por una injusticia política también relacionada con un régimen autoritario. Pero yo estaba convencido que alguien tenía que hacer el trabajo a favor de la víctima y que un accidente aéreo no es diferente porque sea una compañía del Estado, que sea una compañía privada, que sea un avión particular. O sea, es un accidente aéreo y la víctima siempre quiere que se llegue a la verdad. Y como yo no había cometido ningún delito y tenía la conciencia tranquila, tomé el riesgo de llevar el caso contra Conviasa. Ahora, antes de entrar en la parte de la investigación como tal, es importante señalar que un caso aéreo es muy fácil verlo desde la retrospectiva. O sea, si nos sentamos aquí, sí, bueno, ya todos los titulares salieron, ya muchas noticias se conocieron, el informe se conoció, entonces es muy fácil decir que el accidente ocurrió por esto, esto y esto, y ya está. Pero la verdad es que en ese momento, cuando tú empiezas a trabajar en un accidente aéreo, no sabes absolutamente nada. O sea, sabes que el avión se cayó, que lamentablemente fallecieron 17 personas y sobrevivieron 34, y más nada. Y los familiares tenían el temor, bien fundado, de que se podía ocultar información, puesto que podían haber violaciones tanto en la parte de la autoridad aeronáutica como en la compañía, como corrupción o un sinfín de aristas que podían salir producto de esa investigación y que no fuese realmente imparcial por parte del Estado, que se tenía que investigar él mismo. Entonces eso fue un reto que ya había experimentado en el caso anterior y que me tocó realmente vivir en porque había que armar un gran equipo. Y se armó un gran equipo de profesionales, técnicos, aeronáuticos, un equipo donde tuvimos el apoyo de muchísima gente importante, como vuelvo a decir, Enrique Martín Cuervo, Carlos Hopkins, o sea, muchas personas que dieron su aporte voluntario para las evaluaciones técnicas, un equipo de investigadores, un equipo de periodistas amigos como Carlos Jesús Gómez, uno de los periodistas más reconocidos en la parte de sucesos en Puerto Ordaz, Pablesia Oisto, tuvimos también a Javier Mallorca, Alonso Moleiro, fueron muchos periodistas que nos apoyaron en la parte investigativa porque hay una retroalimentación. El periodista necesita tu información para él poder hacer público la noticia, pero también él investiga y te puede proveer información a ti de su investigación. Entonces, va esta retroalimentación. Saludos, por cierto, disculpen a Enrique Martín Cuervo en el Granado, que se encuentra conectado. Y entonces empieza a haber un gran trabajo de equipo, pero el reto era
que en mi equipo, que lo que conformábamos ese equipo, yo soy la cabeza nada más visible de un gran equipo estructurado, tenía que develar realmente qué había ocurrido. Y la única forma de develarlo era llevando una investigación privada que nos arrojara elementos y nos permitiera, junto con esos elementos, llevar entonces solicitud ante la Fiscalía Nacional y solicitarle a la fiscal, que es un derecho de la víctima, solicitarle diligencia. Nosotros, por ejemplo, nos llegaba información o descubríamos con pruebas certeras de que faltaba algún tipo de mantenimiento en la aeronave y entonces hacíamos una diligencia, recurríamos a la fiscalía y le decíamos, señora fiscal, solicite de tal fecha a tal fecha el mantenimiento de esa aeronave, y la fiscal estaba en la obligación no solamente de hacer la diligencia, sino de responder en los 15 días la diligencia que se había efectuado. Entonces, era ese trabajo de velar y de no permitir que quedaran cosas ocultas sobre el caso Conviasa. Y no fue un trabajo fácil, fueron 3 años de trabajo, donde 2 años fueron intensos de investigación de parte de todo el equipo que trabajó conmigo, al cual le estoy agradecido, y también de investigación de parte de los entes del Estado, como, insisto, la doctora Marisol Zacarías, que estaba frente a la Fiscalía, hizo un gran trabajo, por supuesto, profesional, con sus limitantes, porque hay que reconocer que la Fiscalía no solamente tiene ese caso, tiene 300 casos más, le siguen llegando todos los días. Ella no era especialista en los casos aeronáuticos, tuvo que pedir asesoría. No cuenta con técnicos en esa Fiscalía. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de Venezuela no cuenta con infraestructura todavía para investigar accidentes aéreos. Depende de especialistas que están fuera del país, de laboratorios fuera, que están en otros países. Así que la coronel Lorgy Ramos, que hoy en día es general de la aviación, estaba al frente de la Junta Investigadora y también tenía que hacer un trabajo titánico para dar respuesta a estas exigencias y a la exigencia de toda la comunidad aeronáutica que le pedía que se supiese la verdad. Porque sí, la verdad es que había el gran riesgo de que no se supiese qué fue lo que pasó en el caso Conviasa. Ese trabajo se llevó durante 2 años, 2 años donde aprendí también de que la mejor manera para llevar los casos aéreos era acercarse y respetar a tu contraparte. Respetar en el sentido de que si yo tenía alguna duda, alguna queja, yo recurría primero a la Junta Investigadora y le hacía saber mis necesidades como representante de la familia y mis diligencias, y entonces, en caso que no me dieran respuesta, yo denunciaba, pero yo no denunciaba simplemente por denunciar, ya era cuando agotaba las vías normales, pero normalmente sí conseguía esa respuesta de parte de la Fiscalía o de la Junta Investigadora. No puedo quejarme. Lo que sí sé es que entiendo que había limitaciones políticas dentro de los organismos, pero a medida que nosotros sacábamos la verdad, sacábamos en prensa, la prensa salía, no nos podían refutar, y era lo mejor que podía pasar, y es lo que aprendí. Aprendí que cualquier denuncia que tenía que hacerse en base a hechos concretos y en base a una investigación que llevásemos para que nadie pudiese refutarnos. Dicho esto, voy a relatarle un poco cómo fue ese accidente, y después vamos a hablar un poquito sobre la causa, los detalles detrás del accidente. Para las personas que no saben de aviación, voy a intentar ser un poquito técnico y no técnico a la vez para que lo puedan entender. La aeronave parte el 13 de septiembre, ya dije, de las Islas de Margarita con destino a Puerto Ordaz, en un vuelo que aproximadamente iba a tardar, unos 55 minutos. Iban 47 personas a bordo con 4 tripulantes. Una vez que ya llevan aproximadamente unos 30 minutos de vuelo, estaban nivelados, iban a unos 15.000 pies de altura en ese momento y estables, se prende una alarma, se activa una alarma dentro de la cabina, una alarma sonora que indica que había una alerta. Esa alerta era una posible pérdida de sustentación de la aeronave. Esa alarma sonora se activa a la misma vez una vibración en los comandos de la aeronave que avisa al capitán. Esto funciona de alarma, funcionan de manera continua ambas, primero para avisar de manera sonora y segundo por si no se percibe, al vibrar los volantes, el capitán entra en cuenta que el avión podría entrar en pérdida,
que hay una anomalía que lo va a hacer entrar en pérdida. En ese momento, el capitán se encuentra sorprendido porque al ver la velocidad, lleva unos 160 nudos, que es una velocidad crucero, una velocidad normal, no entendía por qué se estaba generando esa alarma en la aeronave. Y el copiloto también se asusta ante una alarma que no tenía razón de ser, no tenía la conciencia cognitiva de lo que estaba ocurriendo, no se tenía clara. Y en el momento que suena la alarma, el copiloto automáticamente piensa que va a entrar en pérdida y comienza a decir al capitán, baja, baja, baja. Baja buscando que evidentemente la aeronave tomara un ángulo de descenso que en todo caso permitiese recuperar la aeronave en caso de pérdida. Y el capitán le dice en ese momento, no, espera, ya va. ¿Qué pasa? Y se dicen, bueno, que aquí hay una señal de Steve Shaker, perdón, que es la aeronave, que estamos entrando en pérdida, pero estamos bien, vamos, ¿qué velocidad estamos rumbo? El copiloto insiste que baje y el capitán dice, no, no, ya va, para. ¿Qué está pasando? En ese momento decide el capitán bajar de nivel la aeronave y baja a 13.000 pies, va a descender a 1.30, todavía sin saber qué estaba ocurriendo. Yo particularmente, y seguramente muchos que saben de aviación, hay un refrán que dice, a mayor altura conserva la dentadura. Hasta que un piloto no tiene conciencia situacional y conciencia de qué está pasando, no debería ser un procedimiento. Debería mantener la altura e identificar en cabina cuál es el proceso que va a seguir para tomarlo. En este caso, se cometió un error a comenzar un descenso sin ni siquiera saber qué estaba pasando. Una gran confusión en cabina que lleva presumiblemente a que el copiloto impulsara su comando hacia adelante y el capitán al mismo tiempo hacia arriba buscando mantener el avión en altura en esa primera desorientación que tuvieron. Y automáticamente se genera otra condición de alarma dentro de la aeronave que se llama pitch disconnect, o sea que se habían desacoplado los elevadores. Para explicarlo un poquito de manera sencilla, hay dos mandos en la aeronave, del piloto y copiloto, siempre hay un piloto al mando, pero esto permite que cualquier comando pueda, mediante un sistema mecánico de polea, llevar el mando del avión en los elevadores tanto derechos como izquierdos. Digamos que yo con un solo comando puedo manejar el alabeo de la aeronave, derecha e izquierda, o el cabeceo de la aeronave, que es el descenso o el ascenso de la aeronave, con mis comandos. Pero lo cierto es que si existiese un pitch disconnector o un desacople de los elevadores, cada uno va a manejar un elevador en particular. Cada uno tiene el dominio de uno de los elevadores. Lo que en esta condición obligaba a coordinar entre piloto y copiloto las maniobras de descenso y ascenso de la aeronave para no entrar en pérdida o para que no se ejerciera una fuerza mayor al un solo piloto estar trabajando con un solo alerón. Digámoslo así de manera quizás no tan técnica. Entonces, hay una condición que dice que están en pérdida, que era normal, que era un error de la computadora, y hay otro que se suma a la emergencia, que es que se desconectaron el sistema que acoplaba los elevadores. Pero la tripulación no logra determinar en el momento de que se presenta la emergencia qué es lo que realmente estaba ocurriendo. Intentan resetear en distintos momentos el stick shaker, o sea que deje, una vez que suena la alarma, tú lo puedes apagar. De hecho, una de las alarmas sonó durante 5 minutos, que creó un nivel de estrés mayor en cabina. Antes de ser desactivada, intentaban desactivar el stick shaker para que no siguiera la vibración, porque ya una vez que tú recuperas la aeronave, quitas la vibración, pero esta volvía nuevamente
a activarse. Y no había manera, se reactivaba y se reactivaba una y otra vez. Fueron 20 minutos que esa aeronave pasó desde que ocurrió el primer aviso de emergencia dentro de la aeronave, o la primera falla, hasta que ocurrió el accidente. Fueron 20 minutos de estrés dentro de una cabina donde la tripulación realmente no podía entender de manera cognitiva en su espacio situacional qué estaba ocurriendo con la aeronave y por qué se estaban generando estas alarmas cuando realmente la aeronave estaba en unas condiciones de vuelo normal, por lo menos en el primer momento. Cuando un poco más adelante, si hay comunicación con la torre de control, le avisan que están presentando fallas que van a requerir prioridad. La torre de control pone al tanto los servicios de asistencia a los bomberos del aeropuerto. Siguen ellos intentando resolver el problema dentro de los manuales. Realmente en los manuales no está específico esa falla como una emergencia y se crea más y más tensión en cabina. Cuando ya a pocos minutos de llegar al aeropuerto, la aeronave empieza su proceso de aproximación a pista, el piloto se da cuenta que está realmente en un nivel mucho más bajo del normal, del que necesitaba para llegar hasta el aeropuerto. Pero el problema es que cuando la computadora de una aeronave detecta que puede entrar en pérdida, activa otro sistema adicional que se llama stick pusher. Y este sistema, para los que no saben de aviación, hace que los elevadores, digamos que traseros, inclinen la cabeza de la aeronave hacia abajo para evitar que la aeronave pierda sustentación de manera descontrolada. Si una aeronave va volando a una velocidad que pierde la sustentación y cae de forma descontrolada, no puede recuperar nuevamente la aerodinámica. Pero si cae nariz abajo, la velocidad que va tomando permite que el avión vuelva a recuperarse. Digamos que por física. Entonces, si la computadora detecta que la aeronave podría entrar en pérdida, avisa al piloto y si el piloto no toma ningún correctivo, automáticamente ya la computadora activa el stick pusher y inclina la aeronave cabeza abajo para garantizar la recuperación de la misma ante una pérdida. Entonces imagínense ustedes que esto se está activando y el piloto intenta desesperadamente mantener control de la aeronave cuando la nave le está inclinando la nariz hacia abajo. Era una lucha titánica entre el hombre y la máquina, que ya a muy pocos metros de llegar al aeropuerto se hizo totalmente incontrolable. Cuando buscaron configurar la aeronave, que tienen que bajar la velocidad, bajar los flaps para que la aeronave pueda sustentarse mucho más en el acercamiento del terreno, la aeronave ya perdió toda posibilidad de control y se ven obligados ellos a poner la aeronave justamente donde cayera. Y estaban justo en la cercanía de los patios de Sidor. La Sidor es la siderúrgica del Orinoco, la siderúrgica principal del Estado venezolano, que por suerte es muy extensa y tenía unos patios bastante grandes. La aeronave desciende, ojo que este descenso venía, aunque con dificultad, de una u otra manera controlado, porque se estaba realizando en aproximación al aeropuerto, aunque ya el piloto no podía, el capitán no podía hacer que la aeronave se mantuviese más en el aire, sí venía en descenso y el impacto sobre el terreno no es tal. Para los pasajeros inclusive resultó casi como un aterrizaje esa llegada al terreno de los patios del Sidor. Lamentablemente choca contra unas cercas metálicas que hace que una de las hélices se enrede totalmente en uno de los motores, pierde entonces velocidad de ese motor y la aeronave empieza con la velocidad de un solo motor a ladearse, impacta contra una segunda cerca donde rompe unos cables de alta tensión y eso produce una chispa que al fracturarse una de las alas genera un incendio
Y, y ese impacto con los cables de alta tensión que se generan también en la parte de los elevadores hace que la aeronave se eleve y por un momento vuelva a tomar, digamos, con un impulso aéreo y caiga de golpe sobre el terreno, digamos, que ya de manera mucho más fuerte, y la aeronave se parte, se divide en dos fracciones, e impactan los restos de los dos restos de esa aeronave contra una serie de estructuras de hierro que se encontraban evidentemente en los patios de Sidor, que era una siderúrgica de Venezuela. Impacta y es lo que produce entre el incendio y produce lesiones mortales que se llevaron la vida de 17 personas. Esos fueron digamos que de manera de síntesis, fue el desarrollo del accidente. Por supuesto que habría mucho más que contar, pero vamos a entrar un poco ya en lo que es el trabajo de por qué ocurrió realmente el accidente. Y para ello debemos de remontarnos a Conviasa, a la empresa como tal, para entender por qué realmente ocurre ese accidente, porque lo dije en uno de los en vivo cuando tratábamos el caso de Santa Bárbara. El accidente aéreo no ocurre por una sola razón. O sea, se puede presentar una incidencia que se desarrolle y termine en una emergencia, pero una emergencia bien atendida no significa un accidente. Entonces, tienen que juntarse varios elementos para que un accidente pueda tener desencadenar en una tragedia. Entonces, esos acontecimientos se desvelaron a raíz de la investigación y el trabajo que se realizó durante esos 2 años de todos los entes involucrados y del trabajo que nosotros pudimos también realizar en nombre de las víctimas. Vamos a hablar un poco de Conviasa como empresa para que entendamos el contexto del clima organizacional de la empresa. Conviasa nace para rescatar de una u otra manera el nombre de la línea aérea principal de Venezuela, que fue Viasa durante muchísimos años, una línea que le dio categoría a la aviación venezolana a nivel mundial. Una de las mejores aerolíneas del mundo y de Latinoamérica. Conviasa nace bajo las decisiones del régimen de Hugo Chávez Frías, siendo presidente de la República. Su primer vuelo se realiza en diciembre del año 2004 y en el 2005 tiene la primera emergencia, el primer accidente al colapsar un tren de aterrizaje de una de sus aeronaves. En el año 2006, un vuelo también de Conviasa regresa por una fractura de una ventanilla que realizaba un vuelo de Maracaibo, apenas 10 minutos de haber despegado, se regresa. En el año 2008 ocurre otro accidente en un vuelo que se realizaba del aeropuerto de Maiquetía a Ecuador, donde fallecen sus 3 tripulantes. Era un vuelo para retornar una aeronave de Conviasa que estaba en leasing, que estaba arrendada, y fallecen los 3 ocupantes de esa aeronave. Y en el 2008 ocurre el accidente de Ecuador, y en el 2010 el accidente de Conviasa, por lo cual ya tenemos, digamos que 4 accidentes en apenas 5 años. Conviasa es una empresa que tenía 877 empleados, de los cuales 75 estaban en la nómina como ejecutivos. Es importante resaltar que nosotros tuvimos acceso a un informe financiero que quiero, para que entiendan el contexto. Este informe financiero de Conviasa del año 2008 daba cuenta lo siguiente: un informe de la aerolínea interno al cual tuvimos acceso. Dice el informe del año 2008 que existen limitaciones dentro de la empresa producto de la acumulación de pasivos de deuda correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008. Estas deudas eran deudas adquiridas por préstamo para comprar aeronaves y mantenimiento que ascendían a $104 millones. Habían deudas
proveniente de pasivos laborales a los empleados que ascendían a 3.000 millones de bolívares y habían deudas en repuestos y servicios que ascendían a 7 millones de dólares. En la estimación que se hacía en ese informe sobre para el año 2010, se estimaba que entre la venta de boletos, ingresos por carga o por vuelo charter, la empresa podría tener un ingreso aproximado de 356.000 millones de bolívares, pero en los egresos tenía un egreso aproximado de 417.000 millones de bolívares, lo que le ponía en un déficit de 61 millones de bolívares solamente en lo estimado, que sumado también al pasivo que ya le había comentado del año 2006, 2007, 2008, sumaba aproximadamente un déficit de 355.000 millones de bolívares. Una empresa aérea, la única forma para sostenerse es que tenga ganancia. Una empresa aérea que tiene pérdida año tras año no puede llevar sus operaciones de manera eficaz. Es imposible y compromete con ello la seguridad, porque finalmente una línea aérea vuela por simple cuestión económica. Conviasa vuela por un interés geopolítico del Estado, y eso quedó demostrado en este informe. Este informe también dice en sus conclusiones económicas, lo dice el informe que se presentó a la aerolínea Conviasa, un informe interno, dice que representa gran importancia política y estratégica para el Estado aperturar nuevas rutas, rutas con Irán y rutas con países aliados del régimen. Su cierre, por cuestiones económicas, implica un mayor costo político que poder sustentar económicamente por subsidio a la empresa. Se recomienda entonces, para poder sobrellevar toda esta crisis, que la aerolínea estandarice su flota. La aerolínea tenía 19 aeronaves de 6 marcas distintas y, si no me equivoco, 9 modelos diferentes. Y lo que conocen un poco de aviación y lo que no conocen de aviación, tener 6 marcas distintas de avión significa tener 6 tipos de manual operativo, 6 tipos de entrenamiento distintos. Bueno, de hecho aquí el informe dice que esto implica problemas porque viene presentando inventarios particulares, voy a leer textualmente, inventarios particulares para cada modelo de la aeronave, limitaciones y complejidad en los rotables, diferencia en las publicaciones técnicas, necesidad de entrenamiento particulares del mismo personal para diferentes aeronaves y para cada modelo, que habían modelos ya descontinuados dentro de la línea de vuelo, y dice el informe alta incidencia en fallas que se venían generando. Estamos hablando de un informe del año 2008. Se estima, entonces se sugiere mantener a la aerolínea a través del financiamiento y el subsidio. El 18 de junio del año 2010 se presenta un proyecto al Ejecutivo para un préstamo por 48.5 millones de dólares proveniente del fondo chino para poder financiar y pagar los pasivos que tenía ya Conviasa. Se expulsaron pilotos porque se quejaban constantemente y hacían reportes sobre la aeronave. Se fueron pilotos porque tenían miedo de volar la aeronave. Era constante. De hecho, en el ATR-42, este modelo que fue el modelo siniestrado, el YV Yankee Victor 1010, fue enviado durante el mes de abril, 17 de abril del año 2010, estamos hablando del mismo año que ocurrió el accidente, a un mantenimiento tipo C, un mantenimiento mayor que se le hace a la aeronave a los Estados Unidos. Fue enviado a los Estados Unidos porque en Venezuela no existía el taller que tuviese la certificación para hacer este tipo de mantenimiento mayores a la aeronave. Y se envía a una empresa que para el momento que se envía esa aeronave a ese taller, la empresa no estaba certificada para realizar el mantenimiento por la Autoridad Aeronáutica Venezolana, o sea, en violación a la propia Autoridad Aeronáutica Venezolana y a las regulaciones establecidas en la Ley Aeronáutica Civil Venezolana. El mantenimiento se realiza a esta aeronave, insisto, desde el 17 de abril
hasta el 24 de junio. La certificación de esa empresa en Estados Unidos se realizó el 19 de junio por parte de la Autoridad Aeronáutica. Todo los mantenimientos, todo lo que se hizo esa aeronave antes del 19 de junio fue sin la certificación previa de parte de la Autoridad Aeronáutica. En este mantenimiento tipo C que se realizó, se considera que fue deficiente. ¿Y por qué? Bueno, porque una vez que se tuvo acceso a las cajas negras, al FDR, Flight Data Record y al Box Data Record, se comprobó que el Flight Data Record, la caja negra que recoge todos los datos y parámetros de la aeronave, estaba sin funcionar desde hace un año. Era imposible entonces, si se le había hecho mantenimiento hacía 3 meses atrás a la aeronave, esto no estuviese era incoherente que no funcionara si se le había hecho un mantenimiento mayor a la aeronave, por lo cual se evidenció que había sido de manera ineficiente dicho mantenimiento. Ahora, también hay un reporte del 28 de marzo del año 2009 de la misma falla que se presentó posterior a la primera alarma de emergencia, el desacople de los elevadores, el pitch disconnect. Había una directiva de aeronavegabilidad que puede o no tener cierta incidencia. Saludo a Rodolfo Ruiz, que está conectado. Ya voy a comentar un poco sobre el trabajo que hizo Rodolfo Ruiz en este caso, el doctor Rodolfo Ruiz. Había una directiva de aeronavegabilidad emitida por el fabricante de la aeronave, por ATR, que se numera 2010-0138, que obligaba a las aerolíneas que tuviesen esta aeronave a hacer una inspección y una modificación de ser necesario en la bisagra de los elevadores de la aeronave, porque se habían generado diferentes reportes de tripulaciones que decían que se estaba ejerciendo una fuerza mayor para controlar la aeronave, por lo cual se emitió una directiva notificando a todas las aerolíneas que hicieran la revisión de la bisagra para ver si estaban realmente funcionando bien, y en caso de que se evidenciara algún tipo de falla se cambiaron. Pero esta directiva se emitió el 15 de julio y para aplicarse tenía una duración de 6 meses. No se le había aplicado a la aeronave YB 1010, Yankee Victor 1010, pero legalmente estaba dentro del lapso para ser inspeccionada. Pero, a ver, casualmente estamos hablando de fallas en ese sistema. El hecho de que no existiese un FDR, un Flight Data Record, que limitase contar con todos los parámetros de la computadora de la aeronave, limita la investigación a probablemente. La investigación se basa básicamente en lo que se escucha en cabina por parte de la tripulación y las pocas evidencias que se obtienen durante el proceso de investigación. Pero ciertamente no se puede decir fehacientemente falló la computadora porque hay una prueba de datos que lo arroje como tal, por carecer de este instrumento vital en la navegación aérea. De hecho, esa aeronave no podía volar si el Flight Data Record no estaba funcionando, que es otra de las anomalías. En relación a la tripulación, quiero hacer una acotación acá porque es importante. El capitán de la aeronave ingresa en Conviasa en el año 2006, donde realiza su curso y su preparación para ser primer oficial o digamos que copiloto de un ATR con esta característica, un ATR 42. En el año 2008, entra en el 2006 como primer oficial, en el año 2008 realiza curso para ascender a capitán y es enviado a Francia para realizar sus pruebas en el simulador, y lamentablemente se le encuentran deficiencias en el desarrollo y atención de la emergencia y el instructor de ATR en Francia, que no está capacitado para ascender y lo mantiene en la línea de vuelo como copiloto. Eso fue en el año 2008. En el año 2009 el capitán vuelve a prepararse para ascender a el piloto. Lo que pasa es que el capitán de la aeronave, que en ese momento era primer oficial, hace su preparación nuevamente para ascender a capitán, y en el chequeo que hace la aerolínea lo considera no satisfactorio y lo invita nuevamente a corregir los procedimientos y mejorar su conocimiento técnico. Entre mayo y junio del año 2009
realiza los cursos de entrenamiento para optar nuevamente al cargo de capitán y en julio aprueba finalmente el simulador en Francia para obtener la licencia de capitán en ATR en el año 2009. El primer oficial ingresa a la aerolínea en marzo del año 2009, recibe curso de entrenamiento y en julio del año 2009 aprueba su licencia para ser primer oficial de ATR. El informe final de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil dice que el copiloto presentó falla en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no aseguró un adecuado nivel de experticia técnica, su nivel IQ o test Raven, digamos que mide de una u otra forma la inteligencia, lo ubicó fuera de perfil de la competencia de lo esperado por un primer oficial. Eso es lo que dice el informe. Existió ciertamente falta de comunicación eficaz y adecuada dentro de la cabina. La empresa también, en esta investigación se determinó, paso a relatar rápidamente, que esto lo arrojó la investigación. El personal de mantenimiento de la aerolínea Conviasa que laboraba en la estación del Aeropuerto Internacional de Margarita no tenía cursos recurrentes en ATR desde el año 2007. En los registros de la bitácora de la aeronave YB1010 existe recurrencia en los reportes de las tripulaciones con referencia a vibraciones en los controles de vuelo. Se constató que no todo personal estaba certificado para la ejecución de mantenimiento en la aerolínea. Se observaron deficiencias en el manual de operaciones en cuanto a las políticas y procedimientos de la aerolínea. Para el momento del accidente, la aerolínea no contaba con un personal debidamente calificado para realizar los despachos de vuelo desde el aeropuerto de Puerto Ordaz. La aerolínea no contaba con una jefatura de seguridad de vuelo para planificar y ejecutar los programas. La aerolínea realizaba operaciones de vuelo que no estaban enmarcadas por lo otorgado por la autoridad aeronáutica. Se detectaron fallas en el procedimiento de reclutamiento, selección, entrenamiento y ascenso del personal idóneo para cumplir las operaciones de vuelo y los técnicos de mantenimiento de la aerolínea no contaban con las herramientas especiales y algunos de los repuestos necesarios para realizar los diferentes tipos de trabajo. Por otra parte, tenemos que la autoridad aeronáutica fue complaciente con la aerolínea en muchísimos aspectos. Este accidente no se gestó en el aire, este accidente se gestó en un mal clima organizacional, en una autoridad aeronáutica permisiva, con falta de control, y esto debido precisamente a la imparcialidad que se vivía dentro de lo que ya dije, que la autoridad, el ente investigador y la aerolínea perteneciera al mismo Estado y al mismo Ministerio. Quiero la parcialidad correspondiente. Quiero darle las gracias a todas las personas que ayudaron y apoyaron, un reconocimiento a las víctimas de este accidente. Ya nombré personas importantes. Resalto el trabajo de Manuel Puerta en la Junta Investigadora, de la coronel y la general Lorgi Ramos, de Marisol Zacarías, de Rodolfo Ruiz, que fue el encargado por parte de Conviasa y su aseguro de llevar adelante todo el proceso de negociación para la indemnización de las víctimas, porque si bien es cierto, hubieron deficiencias en la atención a las víctimas, hubo deficiencias en la atención de las víctimas y esto lo denunciamos varias veces. Finalmente, sí se llegó a un acuerdo de indemnización justa para las víctimas y fue Rodolfo Ruiz quien llevó por parte representación del bufete Client Code en Venezuela y del seguro de Conviasa toda esta negociación. Allí fue que conocí a Rodolfo Ruiz y a pesar de que estábamos digamos que en posiciones distintas, él haciendo su trabajo como abogado del seguro y yo defendiendo a las víctimas, pasamos unas interesantes veladas de trasnocharnos para llegar a limpiar esos documentos finales que iban a firmarse a raíz de los acuerdos que correspondían por derecho en la indemnización de las víctimas. Cada accidente aéreo es distinto, ninguno se parece a otro, todos son una experiencia. Más adelante podré relatarles otro accidente como el chapecoense que tuve la oportunidad de trabajar, pero este accidente marcó ese inicio de la asesoría realmente de víctimas de accidentes aéreos y ese trabajo y ese equipo que fue fundamental para esclarecer estos hechos. El manejo de las crisis en cabina no fue el idóneo
Y de eso voy a hablar un poco porque el próximo jueves vamos a hablar del manejo de la crisis y el caos. Y vamos a tocar un poco de qué pasó dentro de la cabina, cuáles fueron esas limitaciones cognitivas que tuvieron los tripulantes producto de la crisis que se estaba presentando dentro del en vivo que vamos a hacer el jueves que viene sobre crisis y caos, y contaré mi experiencia cuando me quemé, porque me quemé toda la cara. No crean que soy así feo de nacimiento, yo tuve un accidente físico que les contaré el próximo jueves. Así que no sé si hay chance de responder alguna pregunta. No, lamentablemente no hay chance porque el en vivo dura 1 hora, pero voy a responderla en la publicación. En la publicación todas las preguntas que se puedan haber generado las voy a responder allí, estará disponible a partir de mañana. Así que muchas gracias por haberse conectado, gracias por su tiempo, por compartir conmigo todas estas experiencias. Así que pasen ustedes muy buenas noches.